En el día 239 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca de ser ungido por Dios. ¿Te has dado cuenta de que ahora estás ungido por Dios? La unción no es solo para algunos líderes cristianos especiales o los que tienen que predicar. Es para todos nosotros. ¿Sabes que esta unción te da poder sobre el pecado y la tentación y el mal? ¿Sabes que esta unción te da un acceso especial a Dios en alabanza y en oración? ¿Sabes que esta unción te capacita para proclamar el mensaje de Dios a otras personas? Todo esto es posible porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo te garantiza tu futuro, Él es el pago por adelantado. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Cuando firmas un contrato de preventa de una casa, suele acompañarse con un depósito que no solo garantiza la operación de compra, sino que también es parte adelantada del pago. En palabras de The Message, Dios, por su Espíritu, nos ha sellado con una promesa eterna, un comienzo seguro de lo que Él ha destinado que se cumpla. Al darte el Espíritu Santo, Dios te ha dado ya este depósito por adelantado de lo que un día recibirás plenamente. ¿Qué significa en la práctica esta unción del Espíritu Santo? Leamos Salmo 103, versículos 13 al 22. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Salmo 103 está hablando acerca de experimentar el amor paternal de Dios por ti ahora. En cuanto a nuestros hijos, sentimos un desbordante amor por ellos que continúa hoy en día. Ese es el instinto natural de todo padre. Sentimos un amor profundamente arraigado por nuestros hijos que no se basa en sus logros o desempeños, sino simplemente en quiénes son. Así es como Dios te ama, y aún más que eso, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. ¿Has sentido alguna vez el amor que Dios te tiene? ¿Sabes cuán profundamente que te ama más de lo que ningún progenitor ama a su hijo? ¿Has experimentado cómo se derrama este amor en tu corazón por el Espíritu Santo? Dios quiere que experimentes ese amor paternal ahora mismo y que sepas que continuará para siempre. David parece ver un destello del hecho de que este amor no es algo solamente para esta vida. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. 2 Corintios 1, versículos 12 al 22. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestras conciencias, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia. Y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Segunda de Crónicas, en este capítulo 1, versículos 12 al 22, habla acerca de experimentar las promesas de Dios ahora. ¿Te das cuenta de que todas las promesas de Dios son para ti? Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y por tanto también por medio de Él decimos amén a Dios. Por el Espíritu Santo Dios ha puesto su sí en nosotros. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Es como si las promesas de Dios en el Antiguo Testamento hubieran sido subrayadas y reafirmadas en Jesús. Como explica San Pablo, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Vemos la expresión definitiva del amor de Dios en la cruz y conocemos la experiencia definitiva del amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Lo que está escondido en el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. En Cristo disfrutarás para siempre el amor de Dios que es eterno. Como explica San Pablo, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Es el mismo Dios que ungió a Pablo y a los corintios. No son ungidos solamente un cierto tipo de cristianos. Sabemos que a Jesús de Nazaret lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Lo que es tan sorprendente es que el mismo Espíritu que ungió a Jesús te ha ungido a ti. Estás ungido por el Espíritu Santo igual que yo. El Espíritu de Dios que vive en ti como garantía también es quien te da su unción. Para comprender lo rica y hermosa que es esta promesa, necesitamos comprender el trasfondo del Antiguo Testamento. Leamos ahora 2 de Crónicas 29. Reinado de Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías restablece el culto del templo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas Maat, hijo de Amasías, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel, de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. De los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey de Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar.
Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondió Ezequías, dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Segunda de Crónicas 30. Ezequías celebra la Pascua. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación. Como vosotros veis, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo,
una vasta reunión, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron. Y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón a todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Segunda de Crónicas 31, versículos 1. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Segunda de Crónicas nos está hablando acerca de experimentar ahora la unción de Dios en tu vida. En el Antiguo Testamento fueron ungidos 3 grupos de personas: reyes, sacerdotes y profetas. Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ahora todos estamos ungidos con una unción real, sacerdotal y profética. ¿Qué significa eso en la práctica? Unción real. Tienes una unción real para la batalla contra la tentación, el pecado y el mal. Ezequías era el rey ungido. El rey tenía que liderar al pueblo en sus dificultades y sus batallas. Ezequías era un buen rey. Se levantó muy de mañana y reunió a los jefes de la ciudad. Restauraron el templo y celebraron la Pascua, deshaciéndose de los falsos ídolos. Ezequías los invitó: no sean como sus antepasados ni como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor. Sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él consagró para siempre. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. El padre Raniero Cantalamessa escribe que la unción real significa que el Espíritu Santo unge a Jesús y la iglesia en su lucha contra Satanás. Todos tenemos esta unción real. El Espíritu Santo nos exhorta a cada uno a batallar contra la tentación, el pecado y el mal. Puedes clamar al Espíritu Santo para que te ayude cuando seas tentado, sabiendo que Él vendrá a tu lado y te dará la fuerza para resistir. Unción sacerdotal. Tienes la unción sacerdotal para orar y alabar. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y en particular en este pasaje, fueron ungidos para ser mediadores entre Dios y los seres humanos. Vemos aquí que hacían sacrificios de todos corderos, cabras y demás. Derramaban la sangre de los novillos y los corderos sobre el altar, imponían sus manos sobre las cabras y las sacrificaban. Aquellas eran las ofrendas de expiación por los pecados. Los levitas y los sacerdotes alababan al Señor todos los días y le entonaban cantos al son de sus instrumentos musicales. Y Ezequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al Señor. Jesús cumplió esta unción sacerdotal muriendo como el Cordero de Dios, cuya sangre fue derramada para quitar nuestros pecados.
Aquel fue el único y definitivo sacrificio por el pecado. Hay otro sentido en el que la unción sacerdotal nos viene a nosotros, la iglesia. Hemos recibido la unción sacerdotal de Jesús. Ustedes son real sacerdocio, 1 Pedro 2:9. El Espíritu unge a Jesús y a la iglesia a orar. En tus oraciones ante Dios tienes un ministerio sacerdotal como intercesor en favor del pueblo. Unción profética. Tienes una unción profética para contar las buenas noticias de Jesús. El cronista se refiere a Natán el profeta, 2 Crónicas 29:25, y dice, este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. Los profetas del Antiguo Testamento fueron ungidos para anunciar la palabra del Señor. El Espíritu ungió a Jesús en su bautismo para predicar la buena noticia a los pobres. El mismo Espíritu Santo te unge para anunciar sus palabras hoy. Tú tienes esa unción profética. La iglesia es el agente de Dios para anunciar la buena noticia de Jesús al mundo. Cada vez que le cuentas a un amigo acerca de Jesús, lo invitas a alguna reunión o le hablas a su vida de alguna manera, estás poniendo en obra este llamado. Señor, ayúdame hoy en la batalla contra el pecado. No me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. Ayúdame a ejercer la unción real en la batalla contra el pecado y el mal. Ayúdame también en nuestra unción sacerdotal de orar y alabar. Ayúdame a ser más fiel a la hora de orar por los demás. Ayúdame en nuestra unción profética. Ayúdame a llevar la buena noticia a los pobres, a sanar a los que tienen roto el corazón, a proclamar la libertad para los cautivos y a traer el aceite de la alegría que viene del Espíritu Santo a aquellos que se lamentan y están desesperados. Que Dios te bendiga.